Hola y bienvenidos a un video más del curso básico de Laravel 9. En este video veremos cómo optimizar el sexo del autor. Nos vamos a Sublime Text. Si nosotros revisamos la migración donde creamos la tabla lib-autor, habíamos visto que este campo lo habíamos colocado como nullable, que permita valores nulos. Vamos a realizar correctamente la funcionalidad porque nosotros aquí estamos colocando de que el code-sexo que se va a asignar al autor lo podemos dejar como nulo. Vamos a corregir esta parte porque tenemos que dejarlo como lo hicimos al inicio, como analizamos la base de datos que nosotros estábamos creando. Lo que yo tengo aquí, yo le coloqué esta parte para que ustedes puedan también comprender y entender cómo ustedes tienen que manejar el tema de los campos nulos en Laravel. Por eso es que lo vamos a respetar y vamos a quitar algunas de las validaciones que habíamos visto en el video pasado para que todo quede correctamente claro. Nos vamos a autor controller y aquí el code-sexo no tenemos que colocarlo como requerido. Lo comentamos, guardamos los cambios porque la tabla lib-autor nos permite dejar este campo como nulo y ya nosotros veremos en el transcurso del curso lo necesario para que todo funcione correctamente. Si por ahora nosotros con comentar esta parte en la que le indicamos que el sexo no sea requerido, nos vamos a nuestra aplicación y recargamos, nos vamos a la sección de autores. Todos los autores tienen sexos asignados, vamos a crear uno más. Y aquí nosotros vamos a colocar a otro autor. Por ejemplo, el autor se va a llamar Kevin Núñez Cifuentes. De este modo no le vamos a asignar un sexo. Hacemos clic al botón guardar. Aquí nos sale un error como vimos en el video pasado donde nos dice que está tratando de acceder a la propiedad de descripción, pero esta propiedad está como nula. Al nosotros no asignarle un sexo al autor, si nos vamos a la tabla lib-autor, podemos ver que nos crea el registro, pero al tratar de acceder, ojo, al tratar de acceder a la propiedad de descripción que lo tenemos aquí en la vista index.blade.php, o sea, lo que trata de decir es esto, que trata de acceder al sexo que se ha asignado al autor, pero como esta descripción es nula, no nos permite recorrer correctamente el registro y nos dice que no se puede acceder a la propiedad de descripción porque es nula. Y esta descripción es nula, ¿por qué? Porque no tiene un sexo asignado al autor, porque en la tabla se ha guardado como null. Entonces al no tener un sexo asignado nos dice que no se puede acceder a esta propiedad porque esta propiedad es nula al no existir esa relación. Pero esto no, es muy fácil de controlar y es lo que vamos a ver en este video. Voy a colocar las llaves de manera ordenada, las llaves de Blade, para que ustedes lo puedan entender correctamente, y vamos a aplicar una simple validación y vamos a solucionar el error que veíamos en el video pasado. Está bien que nos haya salido este error en este curso y ustedes van a ver cómo ustedes tienen que solucionar un error en la aplicación o un error de más que todo de concepción de cómo manejar el sistema, y ustedes tienen que darle solución al momento. No estaba mal la creación de la tabla lib-sexo. ¿Por qué? Porque yo puedo crear un autor si yo quiero. En ese instante que creo al autor, no quiero asignarle el sexo y lo quiero hacer en algún otro momento, lo puedo hacer. Por eso es de que aquí lo coloqué como nulo. Pero aquí nos está arrojando un error. Este error que nos está arrojando aquí es lo que a ustedes también les puede pasar en sus trabajos. Están realizando la funcionalidad de un módulo en específico o de alguna sección del sistema que estén realizando y les sale este tipo de errores. Pero lo que ustedes tienen que tratar de hacer es solucionarlo. ¿Por qué? Porque a veces trabajamos en equipo. Algunos solo somos desarrolladores de código, otros somos desarrolladores frontend y también hay gente que se encarga de crear y modelar correctamente la base de datos. Así que nosotros como desarrolladores, en mi caso yo soy desarrollador backend, veo toda la funcionalidad de las aplicaciones. Nosotros ya nos dan la tabla creada, por ejemplo en algunos trabajos ha sido de ese modo, me dan la tabla creada y ya obviamente se ha hecho un análisis, se ha evaluado las ventajas y desventajas de cómo crear las tablas. Entonces a nosotros directamente nos dan esa base de datos y nosotros sobre esa base de datos codificamos. Y vamos a ver en este video cómo es que tenemos que solucionarlo y pensar bastante bien en cómo solucionar un error que es nuestro como desarrolladores, no de la base de datos, porque los desarrolladores o los que crean las bases de datos ya han hecho un estudio general del modelo de negocio y la base de datos está creada correctamente, pero nosotros nos está marcando un error. Este es un error bastante simple de manejar, pero en sus trabajos sé que les va a suceder cosas un poco más complejas, pero vamos viendo poco a poco cómo tenemos que solucionar este tipo de errores como desarrolladores, ¿no? Nos vamos aquí a Sublime Text y aquí nos estaba arrojando un error. Nos decía que
no podemos acceder a la descripción porque la descripción está como nula. Esto pasa siempre y cuando, vuelvo a repetir, el autor no tiene un sexo asignado. Entonces no puede acceder al sexo que tiene el autor. ¿Por qué? Porque no tiene asignado un sexo. Y como les indicaba al inicio del video, es una solución bastante simple la que vamos a ver, y lo único que teníamos que corregir es esta parte. No olviden del controlador, comentamos que no nos pida el código en bajo sexo como requerido. La migración la dejamos tal y como estaba, y lo único que tenemos que corregir es aquí en la vista. Lo que vamos a hacer es una validación simple como la siguiente. Vamos a nosotros colocar aquí si el autor tiene un código en bajo sexo, que es lo que no tenemos, por ejemplo, en el último registro. Este código en bajo sexo está como nulo. Aquí le vamos a decir lo siguiente: si existe este código en bajo sexo asignado al autor, ¿qué quiero que me haga? Habíamos visto en el video pasado los operadores ternarios. La condicional de existe podemos colocarla de este modo nada más: autor, y haciendo referencia al código en bajo sexo que debe tener el autor. Si este código en bajo sexo asignado al autor existe, ¿qué quiere decir? Que bien le hemos colocado 47 o 48 por los sexos asignados, y es diferente de nulo. O sea, mientras exista, nosotros le vamos a colocar aquí signo de dólar, que acceda a toda la propiedad que tenemos aquí, que acceda al sexo y que acceda a la descripción del sexo. ¿Por qué? Porque esta condicional nos está indicando si el campo código en bajo sexo tiene algo, existe un código asignado de sexo al autor que estamos creando, nos muestra la descripción. Caso contrario, aquí voy a colocar 2 puntos, nos muestre por ejemplo un mensaje como no se asignó sexo. De este modo, si existe un código en bajo sexo asignado al autor, que en esta tabla, mire, por ejemplo, el autor Aderson sí tiene un código en bajo sexo asignado: María igual, Juan igual y Luis igual. Pero Kevin no tiene un código en bajo sexo asignado, sino está como nulo. Y le decimos en esta condicional lo siguiente: si el código en bajo sexo sí está registrado o sí está asociado al autor, que nos muestre la descripción del sexo asociado al autor. ¿Se dan cuenta? Sexo, descripción. Que nos muestre. Cuando exista, que nos muestre. Y cuando no, que nos salga un mensaje de no se asignó sexo. Guardamos los cambios, nos vamos a nuestra aplicación, recargamos por aquí y podemos ver lo siguiente. Miren, el registro del autor Kevin Núñez y Fuentes, aquí nos coloca como no se asignó sexo. O podemos colocarle un texto más explícito: no tiene un sexo asignado. Guardamos los cambios, recargamos nuestra vista y por aquí tenemos el texto: no tiene un sexo asignado. ¿Se dan cuenta? Y de esta manera nuestra aplicación sigue funcionando. Si creamos un autor más de nombre Rosa Merino Pereda, por ejemplo, no le asigno un sexo, hago clic al botón guardar. Autor registrado correctamente, y miren, nuestra aplicación está funcionando correctamente. Esto era lo que quería que ustedes puedan ver en este video, para que si en sus trabajos les va a ocurrir, siempre nos ocurre algunos errores como programadores. Lo bueno es que nos ha ocurrido en este curso, y trato de compartirlo con ustedes para que ustedes sepan cómo solucionarlos. Van a pasar muchas cosas más cuando ustedes estén trabajando, pero ya saben, hay que pensar y ver cuál es la raíz del problema. A veces no va a ser un error de base de datos, ¿no? En mi caso me olvidé al inicio de que aquí yo le había colocado el código bajo sexo del autor como que permita valores nulos, pero era más que todo para que ustedes vean que sí nos permite registrar valores nulos para los autores, y ustedes sepan cómo manejar un campo con valores nulos, y es lo que estamos corrigiendo en este video. Nos salió el error en su momento, como no me acordaba, la verdad no supe cómo explicarles bien a detalle, pero la forma de cómo solucionar el error que nos salió en el video pasado era de esta forma. Validamos que existe un código bajo sexo asignado al autor. Si existe, nos muestra la descripción del sexo asociado al autor. Caso contrario, no se asignó un código bajo sexo a la tabla lib bajo autor, nos muestra el mensaje no tiene un sexo asignado, y podemos ver que toda nuestra aplicación está funcionando correctamente. Si te gustó este video, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, suscribirte al canal y dejar tu like en cada video. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.